Bueno, vamos a empezar a desarrollar el tema de hematopoiesis. En este módulo vamos a vertir algunos conceptos acerca de la formación de las células hematopoyéticas. Vamos a estudiar un poco la morfología, vamos a describirla y vamos a dar algunos conceptos de la regulación de la hematopoiesis. En este primer módulo vamos a estudiar la hematopoiesis, vamos a describir la citomorfología de las células normales de la médula ósea, vamos a hacer una revisión de la estructura y vamos a vertir algunos conceptos acerca de la regulación de la hematopoiesis. Por definición, la hematopoiesis es un proceso por el cual se produce la formación de células sanguíneas. Esta formación tiene como objetivo mantener en sangre periférica las cifras normales de leucocitos, hematíes y plaquetas. Como así también tiene como objetivo montar los mecanismos compensatorios ante diversos estímulos, llamémosles infecciones, hemorragias, etc. Haciendo un poco de historia, el estudio de la hematopoiesis humana la tenemos que remontar al año 1924 con Maximow, quien postuló el concepto de que las células sanguíneas derivaban de una sola clase de progenitores. Luego, en 1938, Downey amplió esta hipótesis con el hecho de que células pluripotentes son progresivamente comprometidas a un solo linaje. Finalmente, en 1961, Thiel y colaboradores demostraron que células de médula ósea transfundidas a ratones irradiados fueron capaces de restablecer nódulos con colonias hematopoyéticas en vasos de dichos ratones y que estas colonias mostraban una diferenciación de multilinaje. Esto gráficamente es lo que estos autores postulaban. La hematopoiesis se origina a partir de una stem cell pluripotente o totipotente con la capacidad de autorrenovación, de autorreplicación y con la propiedad de generar todas las células sanguíneas. Esta célula, esta stem cell totipotente, tiene la capacidad de ir adquiriendo diferenciación en distintos linajes, primeramente en linaje linfoide o linaje granulocítico, eritrocítico y macrofágico. Finalmente, esta célula tiene la capacidad de ir diferenciándose cada vez más hacia un linaje específico, hasta que finalmente terminar con las células que nosotros observamos en sangre periférica. Este es otro gráfico que muestra lo que venimos mencionando o lo que estos autores postulan. Una stem cell totipotente con capacidad de producir células de linaje linfoide, células de linaje mieloide. Estas células con capacidad pluripotente, o sea, ya están comprometidas hacia un determinado linaje, pero luego deben continuar el camino de diferenciación hacia las células maduras. Todo este proceso se lleva a cabo en la médula ósea. Estas células indiferenciadas, también llamadas progenitores, morfológicamente indistinguibles, debido a que tienen una citomorfología muy similar a un linfocito de aspecto maduro, son indiferenciables morfológicamente, van a ir adquiriendo un compromiso, una diferenciación hacia un linaje específico. En el caso de la stem cell pluripotente del linaje linfoide hacia un linaje B o hacia un linaje T,
Este proceso va a llevarse a cabo en la médula, pero va a completarse tanto en sangre periférica como en los órganos hematopoyéticos secundarios. La célula pluripotente de origen mieloide va a dar lugar a los distintos tipos de granulocitos, granulocitos neutrófilos, granulocitos basófilos, eosinófilos, como así también a la célula comprometida hacia el linaje granulocítico monocítico, célula comprometida hacia el linaje eritroide y célula comprometida hacia el linaje megacariocítico. Una vez que esta célula ya tiene un compromiso específico hacia un determinado linaje, empezamos a observar, empezamos a distinguir morfológicamente aquellos precursores específicos del linaje. Estas células sí son distinguibles morfológicamente, son las que detallaremos a continuación y que nos permite hacer la diferenciación en la médula ósea de los distintos linajes. Bueno, aquí otro gráfico que ejemplifica cómo este proceso se lleva a cabo en la médula ósea. Nosotros observamos tanto las células indiferenciadas como van asumiendo un compromiso hacia un determinado linaje. También el gráfico muestra las células inmaduras o precursores granulocíticos, megacariocíticos, eritroides, granulocíticos de linaje eosinófilo, de linaje basófilo y también macrófago. En esta diapositiva podemos observar a lo largo de el desarrollo uterino y posnacimiento cómo es el desarrollo de la hematopoiesis. Antes de la semana 3, la hematopoiesis se desarrolla en el saco vitelino, vale decir que es una hematopoiesis extraembrionaria. A este periodo lo llamamos periodo mesoblástico, debido a que las células hematopoyéticas derivan del mesodermo del embrión. A partir de la semana 3 comienza la hematopoiesis embrionaria y se lleva a cabo en el hígado. Al comienzo de la hematopoiesis, que podemos llamar una hematopoiesis primitiva, comienza con el desarrollo de la serie eritroide y serie megacariobláctica. Como mencionábamos recién, entre la semana 3 y la semana 4 comienza la hematopoiesis hepática embrionaria. Paralelamente también se desarrolla la hematopoiesis en el vaso. Esta persiste durante casi toda la vida intrauterina hasta la semana 30, semana 24, semana 30, y la hematopoiesis hepática persiste durante toda la vida uterina hasta prácticamente después del nacimiento. Alrededor de la semana 16 comienza la hematopoiesis en la médula ósea fetal. Y a partir de ahí, esta hematopoiesis ya persiste durante toda la vida adulta. En ganglios linfáticos tenemos una hematopoiesis incipiente que se va a ir desarrollando paulatinamente, que es, si bien es de escasa producción, esto se mantiene en la vida adulta como órganos hematopoyéticos secundarios. Así, el desarrollo de la hematopoiesis se desarrolla en 3 periodos. Un periodo mesoblástico, que es una etapa extraembrionaria,
un periodo hepático en el cual comprende la hematopoiesis hepática, y en el vaso embrionario eso persiste hasta el momento del nacimiento o poco después, y luego el periodo mieloide, donde la hematopoiesis se traslada a los huesos planos y los huesos largos en el adulto. Ya en el adulto, como mencionábamos recién, la localización de la hematopoiesis se ubica en los huesos planos, como los huesos del cráneo, los huesos de la pelvis, vértebras, esternón y costillas, y en los huesos largos, como es el húmero, la clavícula, la escápula, fémur. La médula ósea en los huesos largos y en los huesos planos está formada por básicamente distintas estructuras, como son los senos venosos, el tejido hematopoyético, el tejido adiposo, la sangre circulante, y finalmente todos estos componentes se ubican dentro de un estuche óseo. Así, básicamente, podemos decir en grandes rasgos que la médula ósea está formada por la médula roja, constituida por el tejido hematopoyético propiamente dicho, y la médula ósea blanca o amarilla, formado por el tejido adiposo. Este tejido adiposo brinda a la médula ósea el tejido de soporte para que el tejido hematopoyético o la médula ósea roja se desarrolle en un nicho apropiado Bueno, dentro de la médula ósea, como mencionamos anteriormente, tenemos células hematopoyéticas, o sea que son aquellas que finalmente, luego de la diferenciación, nos van a dar las células de la sangre, divididas en dos. Tenemos células diferenciadas, células indiferenciadas, y las células que no corresponden al tejido hematopoyético, como células reticulares, células adventicias, adipocitos, células endoteliales y células también de la matriz ósea. Bueno, aquí gráficamente podemos ver la localización de distintas células dentro del estuche óseo que lo contiene. Sabemos que la localización que tienen las células hematopoyéticas no es azarosa dentro de estas estructuras. Lo que nosotros podemos observar en este gráfico es que la médula ósea básicamente está revestida por senos venosos. Esos senos venosos tienen la particularidad de estar formada por células epiteliales. Esta estructura deja poros a través de las células epiteliales, de manera tal de que permite el paso de células del estroma medular hacia la luz arterial. Este flujo de células es controlado debido a la presencia de estos poros y debido a la presencia de células adventicias en la médula ósea. La localización de las distintas células dentro de la médula ósea no es azarosa, sino que, por ejemplo, la serie megacariocítica y la serie eritroide se localiza próximo al seno venoso. Esto permite la fácil liberación o libre acceso a los senos y la pronta salida a sangre periférica. Los megacariocitos, por ejemplo, suelen emitir prolongaciones que salen hacia la luz del vaso sanguíneo, liberando proplaquetas.
Estas proplaquetas luego en la circulación, más precisamente en la circulación pulmonar, van a producir las plaquetas que habitualmente encontramos en sangre periférica. Los granulocitos, por ejemplo, tienen una localización entre las trabéculas óseas o entre los senos venosos. Esto es debido a que por diapédesis pueden, a medida que van madurando, pueden llegar a la luz del seno venoso y salir luego a la circulación. La serie linfoide no tiene una localización específica, suele estar ubicados en forma de nódulos distribuidos a lo largo de todo el tejido hematopoyético, y en algunos casos la médula ósea en estos nódulos, cuando hay la presencia de algún antígeno, pueden desarrollar verdaderos centros germinales, inclusive con una zona clara que demostraría la actividad mitótica del linaje linfoide. Bueno, en este gráfico lo que mostramos es que la médula ósea va conformando distintos compartimientos. Si nosotros clasificamos la célula, por ejemplo, en el compartimiento de células madre, que son aquellas células que son progenitoras, aquellas células que mencionamos que no tenían una morfología diferenciada y que tienen la capacidad de autorrenovarse y de regenerarse. Este compartimiento es un compartimiento muy pequeño, de pequeño número de células, apenas constituyen el 0,05%, o sea, 1 en 2000 células medulares. Conforme estas células se van diferenciando y van dando precursores medulares, vamos a tener un comportamiento mitótico, denominado así debido a la intensa actividad mitótica que desarrolla este compartimiento. Si hablamos específicamente de la serie granulocítica, este compartimiento va a estar conformado por mieloblastos, promielocitos y mielocitos maduros e inmaduros. Estos precursores van a dar origen posteriormente a elementos más maduros que van a constituir el compartimiento de almacenamiento. Este compartimiento está constituido por metamielocitos, neutrófilos en banda y neutrófilos segmentados. Este compartimiento es muy importante, sobre todo en situaciones de requerimiento. Este compartimiento rápidamente es un pool en lo cual rápidamente puede pasar a la circulación y cubrir los requerimientos necesarios en sangre periférica. Una vez que los neutrófilos maduros abandonan la médula ósea, permanecen en circulación entre 6 y 8 horas, constituyendo en circulación dos pools dinámicos. Un pool es el pool circulatorio y otro es el pool marginal. El pool marginal se denomina así porque son neutrófilos que se encuentran adheridos a la pared endotelial y ante determinados requerimientos pueden pasar a formar el pool circulatorio rápidamente. Como mencionábamos anteriormente, luego de 6 a 8 horas de circulación, los neutrófilos abandonan el torrente sanguíneo y pasan a formar los neutrófilos de tejido. Habitualmente hay un reservorio de neutrófilos en distintos órganos, como pueden ser el pulmón, el hígado o el vaso. ¿Qué métodos nos van a permitir hacer el estudio de la médula ósea? En determinadas situaciones, patológicas o no, quizás sea necesario hacer un estudio de la médula ósea, para lo cual contamos básicamente con dos estrategias.
Uno es el aspirado medular y el otro es la biopsia medular. De estas dos estrategias vamos a obtener información distinta. En el aspirado medular, lo que nosotros vamos a obtener es una punción aspirativa de la médula ósea, mientras que en la biopsia medular, lo que nosotros vamos a obtener es un trozo de tejido de la médula ósea. La información que vamos a obtener, si bien es complementaria, es distinta en ambos casos. El aspirado medular nos va a permitir hacer un recuento pormenorizado de las células que componen la médula ósea, pero nada nos dice de su histoarquitectura. Mientras que la biopsia medular nos da información útil acerca de la estructura, de la histoarquitectura de la médula ósea. En ella podemos ver si hay infiltraciones masivas, si hay nódulos, si hay infiltrados por células neoplásicas, si la celularidad está disminuida o está aumentada, mientras que el aspirado medular no nos proporciona esta información. A modo de ejemplo, y para ir mostrando también lo que vimos anteriormente, esto es un corte de tejido de la médula ósea, en la cual nosotros observamos la médula ósea roja o tejido hematopoyético propiamente dicho, y la médula ósea amarilla o blanca conformada por el tejido adiposo. Cabe destacar que la proporción de médula ósea roja y la médula ósea amarilla en el niño es del 70% de médula ósea roja y 30% de médula ósea blanca. Mientras que en la vida adulto esta relación se va invirtiendo hasta que en adultos mayores la proporción de célula grasa o de células grasas o de tejido graso es alrededor de un 70%. A mayor aumento, lo que nosotros podemos distinguir es el tejido hematopoyético, las células grandes que nosotros observamos acá, multinucleadas, son megacariocitos, pueden medir hasta 100 o 150 micras, 10 veces el tamaño de un mielocito, y en el centro vemos un nido eritroblástico demostrado por los núcleos fuertemente pignóticos que nosotros observamos. Algunas células también granulocíticas, y la proporción de tejido hematopoyético y tejido adiposo es aproximadamente de un 50%. En este caso, lo que nosotros observamos, además de las trabéculas óseas, observamos un islote hematopoyético, y el resto de la médula ósea observamos cómo se encuentra reemplazada por tejido graso. Si nosotros observamos, esta es una médula ósea hipoplásica, una médula ósea donde el tejido adiposo ha proliferado a expensas del tejido hematopoyético, donde se encuentra prácticamente desaparecido. En esta otra diapositiva lo que podemos observar es justamente lo inverso. Vemos las trabéculas óseas y entre las trabéculas óseas observamos el tejido hematopoyético y prácticamente no se observa tejido graso. Esta es una médula ósea hipercelular donde hay reemplazo de un tejido, el tejido hematopoyético ha reemplazado casi totalmente el tejido adiposo. Estas situaciones suelen observarse en patologías como leucemias agudas
o leucemias linfáticas crónicas, leucemias mieloides crónicas, etc. Esto es una punción aspirativa. Aquí la histoarquitectura se pierde, si bien podemos ver células grasas, la histoarquitectura se ha perdido y lo que nosotros obtenemos en este material son células libres y es un material apto para el recuento. En este caso es una punción aspirativa en el cual la proporción de células se encuentra muy disminuida y la proporción de células grasas se encuentra ausente. Vamos a empezar a describir las células que encontramos en la médula ósea, aquellos elementos distinguibles de las tres series mieloides. Vamos a empezar describiendo las células de estirpe eritroide, también conocido como eritropoiesis. El primer elemento distinguible de la serie eritroide es el proeritroblasto. El proeritroblasto, justamente por ser una célula troncal y ser una célula inmadura, presenta la característica de ser una célula intensamente basófila, con alta relación núcleo-citoplasma, cromatina laxa, presencia de nucleolos, ausencia de gránulos. Solemos encontrar unas estructuras próximas al núcleo o de localización yuxtanuclear, denominadas arcoplasma, que son estructuras que, como mencionábamos, tienen una localización yuxtanuclear y se corresponden al aparato de Golgi, y son estructuras que no toman las coloraciones habituales. Por eso lo notamos próximo al núcleo de color blanco o color pálido. Generalmente la serie eritroide tiene un patrón de cromatina que es característico de esta serie, y la particularidad que tiene la serie eritroide es que la cromatina se va a ir condensando en grumos gruesos, dejando espacios vacíos en la cromatina, también lo que conocemos como paracromatina o eucromatina. El elemento distinguible, aquí observamos otro proeritroblasto. Observemos el patrón de cromatina laxo, tiene un arcoplasma en la parte superior, intensamente basófilo. Si nosotros hacemos una comparación de aquellas células que tienen basofilia citoplasmática más intensa en la médula ósea, vamos a encontrar que los elementos más basófilos son los proeritroblastos, los eritroblastos basófilos y las células plasmáticas. El otro elemento distinguible de la serie eritroide es el eritroblasto basófilo, distinguible de su predecesor por el patrón de cromatina. La basofilia citoplasmática continúa siendo muy intensa. Habitualmente tienen ausencia de arcoplasma. Ya no observamos en este estadio la presencia de nucleolos, y la síntesis de hemoglobina morfológicamente aún no es visible. Digo morfológicamente porque quizás, desde el punto de vista de la maquinaria genética, la síntesis de hemoglobina comienza en este estadio, pero no es morfológicamente visible. A partir del estadio siguiente, el policromatófilo, o mejor dicho, los policromatófilos, debido a que son un estadio bastante dinámico, lo que nosotros vamos a observar es una disminución de la basofilia citoplasmática. Los grumos gruesos que mencionamos como condensación de la cromatina se van haciendo
más acentuados, más marcados, van dejando espacios vacíos en la cromatina más prominentes. El citoplasma adopta como una característica sobresaliente una coloración grisácea, que es la combinación de la basofilia citoplasmática de un elemento aún inmaduro y el comienzo de la síntesis de hemoglobina que, como mencionábamos anteriormente, comienza a hacerse visible a partir de este estadio. En el próximo estadio, que es el estadio de ortocromático, vamos a encontrar un núcleo con la cromatina totalmente condensada, llamado núcleo pignótico. El citoplasma, si bien continúa siendo de una tonalidad grisácea, la síntesis de hemoglobina morfológicamente se empieza a hacer más acentuada. En algunos casos, el ortocromático, su núcleo adopta una posición excéntrica, porque recordemos que luego por protrusión o por expulsión va a dar origen a los reticulocitos jóvenes en la médula ósea. Aquí vemos, estos son reticulocitos, en algunos casos, como el que señala la flecha, vemos como la malla de RNA es una malla incompleta, son reticulocitos jóvenes, y debemos recordar que habitualmente los reticulocitos desarrollan entre 24 y 48 horas de maduración en la médula ósea antes de salir a la sangre periférica. Una vez en circulación, los reticulocitos desarrollan 24 horas más de maduración en la sangre periférica para convertirse finalmente en glóbulos rojos. Una vez en circulación, los reticulocitos, sobre todo aquellos reticulocitos que salieron en forma precoz de la médula ósea, aquellos que ante un determinado requerimiento, como puede ser una hemólisis o una hemorragia aguda o la recuperación de alguna anemia, la salida precoz de los reticulocitos, en sangre periférica nosotros la vamos a visualizar, como en este caso, como policromatofilia. Esa policromatofilia no es otra cosa que un reticulocito joven con persistencia de RNA en su citoplasma. Lo que nosotros observamos en esta diapositiva es la presencia de un macrófago. A la izquierda, un macrófago, vemos cómo su citoplasma está desflecado, su núcleo excéntrico, tiene algunas partículas que ha sido fagocitado. A la derecha, lo que nosotros observamos es el núcleo del macrófago y esta estructura la denominamos un islote eritroblástico debido a que los macrófagos ceden a estos eritroblastos por el proceso de rofiocitosis ferritina con hierro para la síntesis de hemoglobina. Bueno, en esta diapositiva lo que nosotros podemos observar, esta es una médula ósea, es un corte de tejido, se ha hecho la coloración de Peirce. Las estructuras más oscuras o de color azul negruzco son los contenidos de hierro en la médula ósea. Esta es una técnica histoquímica que pone en evidencia el hierro medular. A nivel celular, ese hierro medular puede ubicarse tanto en macrófagos para luego cederlo a los eritroblastos, o como en este caso, en forma de gránulos, en un eritroblasto, al cual denominamos sideroblasto. Aquí vemos otra diapositiva con otro sideroblasto y el contenido de dos gránulos
siderófilos en su citoplasma. La diferenciación de las células de la serie granulocítica o granulopoiesis comienza con la diferenciación del mieloblasto, que, como su nombre lo indica, y por ser una célula troncal, tiene alta relación núcleo-citoplasma, cromatina laxa, presencia de nucleolos. En este caso podemos observar en su citoplasma algunos gránulos, siempre gránulos inespecíficos, pero en baja cuantía. Habitualmente el patrón de cromatina es un patrón de cromatina laxa, muy homogénea, a diferencia del proeritroblasto, que es su contraparte eritroide, que tiene una cromatina con hebras más gruesas. El mieloblasto tiene cromatina con hebras finas, es una cromatina de una estructura más delicada, con nucleolos más prominentes. Este mieloblasto va a dar lugar, por mitosis, al promielocito. El promielocito tiene la particularidad de cargarse de gránulos inespecíficos, o azurófilos o primarios. Presenta una cromatina laxa, generalmente un núcleo excéntrico, presencia de nucleolos. Carece de gránulos específicos. Los gránulos específicos comienzan a sintetizarse a partir del mielocito. El mielocito, como lo estamos viendo en esta diapositiva, ya comienzan a observarse como una tonalidad rosada en el citoplasma la presencia de gránulos específicos. Tiene un núcleo redondeado, en algunos casos puede observarse nucleolo. No presenta el núcleo escotaduras, y suele observarse también en algunos casos la presencia de un arcoplasma prominente. Aquí vemos otro mielocito. Observemos cómo la basofilia citoplasmática va disminuyendo a partir del mieloblasto, pasando por el promielocito, hasta que en el mielocito el color del citoplasma ya es muy similar a los elementos maduros. Vemos cómo tiene el núcleo redondeado, ausencia de nucleolo. Este elemento va a conservar, digamos, la mayor diferencia a partir de este estadio. Los cambios que nosotros vamos a observar van a ser cambios nucleares. Aquí observamos un metamielocito. Este metamielocito, la particularidad que tiene es que su núcleo empieza a escotarse, es de forma riñonada. Observamos que esta escotadura suele ser un quiebre profundo en el núcleo de la célula. Esa es la principal diferencia con el mielocito. Tiene gránulos inespecíficos y gránulos específicos. Los elementos que siguen son los neutrófilos segmentados o neutrófilos encallados. Habitualmente estos elementos tienen la cromatina ligeramente más laxa que los neutrófilos a los cuales van a dar origen. Como decíamos anteriormente, los cambios nucleares son casi imperceptibles. Los cambios nucleares son los más ostensibles, generalmente tienen forma acintada. Los diámetros del núcleo son muy similares, sin lobulaciones. Con respecto a la serie megacariocítica o megacariocitopoiesis,
la serie comienza con el primer elemento distinguible de la serie megacariocítica, que es el megacarioblasto, de núcleo único, de gran tamaño, citoplasma basófilo. En algunos casos podemos ver unas saliencias o mamelones citoplasmáticos. Aquí a la izquierda observamos los mamelones citoplasmáticos. A la derecha un elemento de gran tamaño, donde su núcleo ocupa casi toda la célula y con un citoplasma intensamente basófilo. Este elemento va a dar origen al promegacariocito. Los megacariocitos, a partir de este estadio, comienza la división nuclear sin división citoplasmática. Esto hace que el aspecto de los megacariocitos, o en este caso del promegacariocito, sea de aspecto multinucleado con estas lobulaciones. Esto se debe a que su núcleo, a su material genético se divide, pero no se divide su citoplasma. Esto le da la designación de, son elementos poliploides, dado que su material genético se va duplicando dentro del citoplasma. Concretamente, el promegacariocito tiene la particularidad de ser poliploide, de tener el núcleo, de ser multinucleado, y un citoplasma aún basófilo. Observamos arriba y a la izquierda cómo comienza la síntesis de gránulos alfa, los gránulos plaquetarios, a los que luego van a dar origen. En este caso, lo que nosotros observamos es un megacariocito ya maduro, con su núcleo poliploide, abundante granulación en su citoplasma, una basofilia citoplasmática leve. Aquí vemos ubicación próxima del núcleo. En este caso podemos distinguir, en el caso de los megacariocitos, podemos distinguir aquellos plaquetogénicos de aquellos que no lo son. La diferenciación morfológica la hacemos a través de el hecho de que si están liberando plaquetas o, como en este caso, conservan intacto su citoplasma. Pero la abundante granulación alfa y la disminución de la basofilia citoplasmática hace la distinción entre un promegacariocito y un megacariocito ya maduro. Con respecto a la serie monocítica, el primer elemento distinguible es el monoblasto. Si bien decimos que es el primer elemento distinguible, es porque podemos distinguirlo de aquellas células progenitoras. Básicamente es indistinguible de un mieloblasto. En la patología conocemos que los monoblastos suelen tener algunas hendiduras nucleares, algunos pliegues nucleares, pero la realidad nos demuestra que el monoblasto es un elemento indistinguible de los mieloblastos. Bueno, aquí sí observamos un monocito maduro con su citoplasma gris azulado, su núcleo irregular, cromatina laxa.